Audio Jungle. 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 Ya no lo escucho. No, ya no lo escucho. Ya, Hola, ¿qué ¿verdad? tal? Muy buenos días. Les doy la bienvenida a esta sesión de Entrecanos del día de hoy, que por cierto es un día especial para los entrecanos porque hoy se celebra el día, ¿cómo está el nombre? Tiene un nombre un poco raro, pero déjenme, aquí de hecho lo apunté. Es el Día Internacional de las Personas de Edad, de acuerdo con la ONU. Entonces, pues hoy tiene que ser un día de celebraciones. Felicidades a todos los entrecanos y a las personas de edad, porque hoy es el Día Mundial, Día Internacional, perdón, de las personas de edad. Y bueno, doy la bienvenida a nuestro amigo Oscar Romero. Él es un hombre joven, pero muy preparado. Estuve yo leyendo por aquí su currículum y la verdad es que tiene muchas tablas en el tema que nos toca, en el tema que va a abordar y que en un momento le voy a dar la palabra. Oscar Romero hizo estudios en la Universidad del Altiplano, Escuela de Nutrición y Salud, y tiene la licenciatura en Nutrición Humana. Además es educador en diabetes por parte de la Federación Mexicana de Diabetes. De su carrera de 2010 para acá ha sido nutriólogo en Velago Fitness, supongo que es un gimnasio, Oscar, en Wellness y Kinds, que son otros gimnasios, se me hace. Nutriólogo en Salud en Armonía, nutriólogo en Salud en Armonía también en 2015, eso ya fue. Y luego en 2016 se hizo coordinador web de la Asociación Metropolitana de Diabetes. En 2018, educador en diabetes en la misma Asociación Metropolitana. En 2018 también fue vocero de la Federación Mexicana de Diabetes y actualmente es colaborador de la Federación Mexicana de Diabetes y redacta artículos para la revista Diabetes Hoy. Sus áreas de experiencia son en nutrición clínica, nutrición en pacientes que viven con diabetes y nutrición comunitaria. Oscar, gracias que nos acompañas. Bienvenido a este foro de Entrecanos. Estamos transmitiendo por Facebook Live para los amigos y acompañantes de la comunidad de Entrecanos. Bienvenido. Muchas gracias, gracias por la invitación. Esperemos que esta plática sea agradable a ustedes y de mucha ayuda. Y nos va a servir a todos, ¿eh? Sí, esperemos que sí. Muchas veces tenemos desconocimiento de la parte esta de diabetes, de qué es, en cómo se clasifica y demás. Y bueno, vamos a tratar de poder explicar un poquito a fondo cómo funciona este padecimiento. Sí, pues sí.
Tristemente, pero pues hay que hacerlo, hay que pasar y transitar por eso y pues es mejor hacerlo con conocimiento, cómo lo debemos de prever, si es que se puede prever, cómo los síntomas. Yo no sé nada del tema, nada, entonces por Ajá. favor, cuéntanos. Tú tienes una presentación, ya estás habilitado para Sí, así es. compartir pantalla. Ah, ok. Perfecto, muy bien. Entonces vamos a comenzar. Ahí está. ¿Sí se puede ver? Sí, ¿verdad? Sí, claro. Perfecto. Bueno, vamos a empezar primero con generalidades en diabetes y ya después un poquito de lo que es educación en diabetes, que es el principio de todo esto que engloba la diabetes. Muchas personas tenemos el desconocimiento, a pesar de ya vivir con cierto tiempo con diabetes, inclusive 10, 20 años, y hay personas que si tú les preguntas ¿qué es diabetes? Todavía no tienen esa respuesta clara y precisa, a pesar de ya haber tenido 10 o 20 años con el padecimiento. Entonces es importante pues conocer qué es lo que tengo, ¿no? ¿Qué es, cómo actúa, qué es lo que hace en mi cuerpo, por qué me dicen que no haga esto, por qué me dicen que haga esto de más? Entonces, todas esas dudas vamos a tratar de aclararlas aquí, en este espacio. ¿Por qué debo saber de diabetes? Bueno, primero que nada, para controlar mis niveles de glucosa y prevenir el desarrollo de complicaciones. Eso es muy importante porque si yo prevengo unas complicaciones derivadas de diabetes, bueno, al final de esta plática viene una imagen en donde vamos a poder observar cuál es el beneficio de yo prevenir estas complicaciones. Ajá. Mejorar la calidad de vida siempre, y no solo mía, que yo que vivo con diabetes, sino de mi entorno, mi familia, mis amigos, al momento de que lleguen a la mesa conmigo y vean que estoy comiendo de una manera diferente o que actúo de una manera diferente, ellos van a decir, ¿qué le pasa? ¿No? Entonces, eso llama la atención de ciertas personas y dicen, pues yo también quiero hacer lo mismo, ¿no? Entonces, cuando mejoramos nuestra calidad de vida, no solo mejoramos la nuestra, sino la de nuestro entorno, nuestros hijos, nuestra esposa, tal vez nuestros abuelos, nos llegan a ver y dicen, yo quiero hacer lo mismo que él está haciendo. Ajá. Hacerte más independiente para desarrollar el sentido del autocontrol. Ahorita lo vamos a checar más adelante. El 95% del cuidado de la diabetes es el autocuidado. ¿Qué quiere decir? Que yo soy responsable de mi cuidado. No voy a ser responsable a mi pareja, no voy a ser responsable a mi mamá, a mi papá, porque muchas veces pasa que acudimos a consulta y vamos acompañados de alguien, tal vez de mi mamá o de mi pareja. Entonces yo llego tranquilamente, me siento, no, pues la que tiene que escuchar es ella, porque ella es la que me va a dar mi medicamento a las horas, ella es la que me va a decir, ya te toca esto. No, no, no. El 95% del cuidado de la diabetes es autocuidado, que yo lo haga. Ajá. Entonces, para eso, para el autocuidado, existen los 7 comportamientos para el control de la diabetes. Ajá. Estos son 7. No los vamos a ver ahorita todos porque nos tardaríamos todo el día, pero sí vamos a ver de qué se trata cada uno de ellos. El primero es la alimentación saludable. ¿Qué quiere decir? Meramente los alimentos que consumimos, lo que ingerimos en el día, cómo afecta ese alimento mis niveles de glucosa. Ajá. Entonces es importante que la persona conozca qué alimentos elevan su glucosa, qué alimentos lo mantienen más o menos en el rango que debe de tener, porque no es lo mismo tomarse de desayuno, tal vez supongamos, una torta de tamalito bien buena con con atolito, ¿no? De chocolate o de guayaba. Entonces, con esa, la glucosa en un paciente que vive con diabetes, bueno, se va a ir hasta el cielo y de regreso a decir, bueno, ok, la persona del área de nutrición, en este caso específico, el nutriólogo, ya me dio un desayuno en donde están equilibrados todos mis carbohidratos, en donde mi glucosa no se va a subir de la manera en que se subiría con el tamalito y el atole, entonces eso va a hacer que mis niveles se mantengan dentro de lo normal.
El otro comportamiento es mantenerse activo. Aquí entra la actividad física. Muchas veces pasa, nos ha pasado varias veces, que llega la persona, llega el paciente que vive con diabetes. Señora, de acuerdo a sus resultados, señor, de acuerdo a sus resultados, usted vive con diabetes. Es importante que hagamos esto, esto, esto y esto y esto. Y importante también hacer actividad física. Y de repente se compran sus tenis, se van a correr medio kilo, bueno, medio maratón, o sea, es un cambio radical que quieren hacer y no es escalonado poco a poco. Señora, tiene que hacer ejercicio, señor, tiene que hacer ejercicio. Ok, ¿cuánto tiempo puedo hacer? Vamos a empezar de 10 a 15 minutos, todos los días si quiere. Nada más es caminata. Si se cansa, descanse tantito y ahora sí, levántese y termina sus 15 minutos. O hay pacientes todavía un poquito más extremos que se inscriben a los gimnasios. Entonces ahí, si no hay un instructor certificado para que pueda dar esa orientación de cómo realizar los ejercicios, se van a lastimar. Si un paciente se lastima, ¿qué va a pasar? Jamás en su vida va a volver a regresar. ¿Por qué? No, pues es que me lastimé. Entonces hay que tener cuidado con eso. Pero sí es importante que la persona se mantenga activa. Monitorearse periódicamente se refiere al automonitoreo. Las personas que viven con diabetes es muy importante que sepan que deben de tener su monitoreo constante, por lo mismo de los alimentos que consumen. Entonces se tienen que tomar su glucosa, se tienen que comprar su glucómetro, tienen que comprar tiras, tienen que hacer su monitoreo cuando su médico o educador en diabetes les indiquen, porque muchas veces se tienen que tomar su glucosa hasta en las madrugadas. Muchas veces hay personas que se despiertan a las 3, 4 de la mañana sudando frío y diciendo, ¿qué está pasando, no? Pero no hacen nada, o sea, nada más dicen, pues creo que pues fue lo que comí, ¿no? Y me hizo daño, o a lo mejor de que ayer llovió todo el día, hizo frío, a lo mejor es por eso, ¿no? Pero no se checan su glucosa. Entonces es importante que midan sus niveles de glucosa para saber si en ese momento están altos o están bajos, qué está pasando ahí, y su médico esté informado de esto. Enfrentar retos cotidianos. Esos retos cotidianos en este comportamiento se debe a que principalmente hay pacientes que toman insulina, a veces, bueno, se inyectan insulina, perdón. Esos pacientes quiere decir que en un determinado tiempo, si llegasen a tener una hipoglucemia, deben de actuar de una manera rápida. ¿Por qué? Porque se pueden desmayar, se pueden caer en la calle y demás, y no hay alguien que los auxilie, o los auxilian, pero ellos no saben que viven con diabetes. Por eso es necesario que aporten o que porten una pulserita como estas, o un gafete, o algún tipo de collar en donde digan que la persona vive con diabetes para que la puedan auxiliar y digan, ok, esta persona vive con diabetes, probablemente tenga esto. Entonces es enfrentar retos cotidianos de todo el día, que si se me olvidó tomar mi medicamento, ¿qué puedo hacer yo para que en lugar de tomarlo ya después de que se me olvidó, regresar y dicen unos, me tomé 2 por la que se me olvidó y por la que me toca ahorita? Entonces, no, eso está mal. Entonces, es del desconocimiento que se tiene, pero muchas veces, cuando acuden con nosotros, bueno, ya nos vamos empapando un poquito más de información y ya vamos a poder saber cómo actuar en el transcurso del día. Apegarse al tratamiento médico. Eso es muy importante. Fíjese que hace rato estaba leyendo unos comentarios de un grupo que existe de diabetes tipo 2 y una persona puso que la metformina le hace daño. Entonces, normalmente, ¿qué pasa? Hay muchos profesionales de la salud que solamente les hacen sus estudios de laboratorio a las personas, salen con su diagnóstico de diabetes, llegan al consultorio para evaluar sus resultados y le dicen, señora, usted tiene diabetes, y le dan su cóctel de medicamentos. Tómese todo esto. Ahí le ponen los horarios tal vez, pero no le mencionan es antes, durante o después de los alimentos. Y la señora resulta, o el señor, que se los toma antes de los alimentos. Entonces le produce náuseas, inclusive algunos diarrea, malestar estomacal, y dice, no, ¿sabe qué? Este medicamento me hace daño, ya no lo voy a consumir y no voy a consumir nada de lo que usted me dio. Entonces dejan el tratamiento y sus niveles de glucosa siguen aumentando. Entonces, ¿qué es importante aquí apegarse al tratamiento médico? Es
consumir o tomar sus medicamentos y mencionarle a la persona, mire, este medicamento se debe de comer durante los alimentos o después de los alimentos o antes de los alimentos. Ajá. ¿Por qué? Si a lo mejor está indicado que sea después de los alimentos, si se lo toma antes, bueno, pues vamos a causar un problema ahí en el estómago. Entonces es importante que esta persona sepa adecuadamente cómo se debe de consumir ese alimento, ese medicamento, perdón. Tomar una actitud positiva es el sexto comportamiento. En esta actitud positiva es muchas personas que viven con diabetes, y no me van a dejar mentir ahorita los que nos están escuchando, entran en depresión, ajá, porque es un padecimiento que ya no se va a quitar. Lo vas a tener ahí de por vida. De ti depende cómo vayas a tener los cuidados. Pero de entrada, cuando les dicen que vives con diabetes, se les viene el mundo encima, se les termina a ellos. Existe una etapa que nosotros le llamamos duelo. Ese duelo es la pérdida de la salud y entramos a lo que es la enfermedad. Entonces, en ese proceso, el paciente tiene que pasar por múltiples, se podría decir, emociones, donde la persona, nosotros debemos de apoyarla para que al final del día entre en todo esto de los comportamientos y lo lleve a cabo, porque si está en depresión, no va a hacer nada. Inclusive va a desear morir, o cuando le menciona normalmente, tiene diabetes, ya me voy a morir. Es lo primero que llega a pensar un paciente que no tiene conocimiento de que si se cuida adecuadamente, puede vivir inclusive mejor o más que una persona normal, porque como existe un plan de alimentación y demás, su vida va a cambiar, pero eso es con el paso del tiempo. Y bueno, reducir riesgos, ¿no? En este comportamiento de reducir riesgos entra lo que es la parte de las enfermedades, las consecuencias de una diabetes descontrolada, que podría ser retinopatía diabética, que podría ser nefropatía diabética y que podría ser también lo que es pie diabético, que se escucha en todos lados. Y esto se debe principalmente a personas que tienen un descontrol, que sus glucosas están por arriba de lo normal siempre, y bueno, pasa que pues obviamente existe un problema y va a existir más problemas todavía si no reducimos los riesgos, si no tenemos nuestras glucosas en control. ¿Ok? Pasando ya al punto muy importante, que es generalidades en diabetes, vamos a hablar precisamente de lo que es diabetes. Muchas veces aquí, perdón, voy a hacer un paréntesis acá, lo que les mencionaba al principio. Tiene diabetes la persona, ya está diagnosticado, está entrando en etapa de medicamentos, comen lo que quieren, siguen comiendo igual, siguen sin hacer actividad física, porque ellos creen que tomando el medicamento a sus horas, con eso ya va a ser suficiente para tener la diabetes controlada. Y llegan al otro día o al mes o a los 15 días con su médico y sus glucosas siguen dentro de lo normal, elevadas. Entonces, ahí es cuando nosotros les hacemos mención ya de todo esto, de lo que es generalidades en diabetes. ¿Qué es diabetes? Bueno, como lo dice aquí en la presentación, la diabetes es una condición caracterizada por los niveles elevados de azúcar, como vulgarmente se conoce, o glucosa en la sangre. ¿Qué quiere decir esto? Es una hiperglucemia. Ajá. Son niveles elevados en sangre, y esto se debe a que hay un defecto en la secreción o acción de la insulina. Y unos se van a preguntar, ajá, ¿y qué rayos es la insulina? No, bueno, ahorita lo vamos a checar. Pero en sí, ese es el significado o lo que es diabetes. Es una condición caracterizada por los niveles elevados de azúcar o glucosa en sangre. ¿Ok? ¿Qué es la glucosa? La glucosa es la principal fuente de energía para nuestro organismo, en especial para el cerebro. Ajá. La mayoría de los alimentos que consumimos se convierten en glucosa. Ahorita vamos a ver cómo es este proceso. Después de la ingestión de la glucosa, pasa a la sangre, se usan para que las células tengan energía, y para que ingrese esta energía a las células necesitamos insulina. Más específico y un poquito más claro,
está aquí en este dibujito, que aquí menciona que es la insulina. Es una hormona producida por el páncreas, específicamente en las células beta. Su función es regular la glucosa, o sea, azúcar, como normalmente la conocemos externamente de nuestro cuerpo, y funciona como una llave. Les explico este dibujito. Aquí está la insulina, es el puntito azul. La parte rosa es la célula y la glucosa es toda la que está aquí, aquí lo amarillo. Hay muchísima glucosa que tiene que entrar a la célula. Si esta insulina no está en esta puerta así como guardia de seguridad, si esta puerta no se abre, la glucosa va a estar afuera todo el tiempo y los niveles de glucosa de la persona van a estar elevados. Pero si la insulina está aquí para abrir la puerta y proporcionar energía a la célula, la glucosa va a disminuir. ¿Por qué? Porque va a estar entrando a la célula. Ahora bien, ¿qué pasa cuando no hay energía dentro de la célula? O sea, no hay glucosa, perdón. Pues no se produce energía. La célula manda una señal al cerebro que le dice, oye, no tengo nada de energía. Aunque toda la glucosa esté aquí afuera, la célula, como no le permite la insulina hacer el paso porque no hay, entonces la célula va a mandar una señal al cerebro diciendo, quiero energía. ¿Qué le va a decir? Quiero alimento. ¿Cómo lo va a presentar? Con hambre. Al cerebro le va a decir, tengo hambre, tengo hambre, tengo hambre, tengo hambre, tengo hambre. Entonces, obviamente la persona va a decir, tienes hambre, pero si acabo de comer, pero sigo teniendo hambre, entonces va a comer esa persona. Entonces, si come y genera glucosa, que es azúcar, bueno, pues obviamente los niveles de glucosa van a seguir en aumento y no van a poder entrar a la célula porque no hay insulina. Entonces, aquí pasa que cuando no hay insulina, aplicamos lo que es la parte de inyectar insulina. Muchas personas tienen ese desconocimiento o piensan que por aplicarse insulina, muchos dicen, no, es que me voy a quedar ciego, no, es que ya estoy en las últimas. Entonces, es la insulina que producíamos en nuestro cuerpo, solo que ahora la vamos a aplicar externamente. Ajá. Eso es algo muy importante que deben de saber los pacientes. En la diabetes, el cuerpo no puede utilizar la energía de los alimentos por una falla en la producción o acción de la insulina o ambos. Es lo que les mencionaba en el dibujito pasado. La resistencia a la insulina es la disminución en la capacidad de la insulina para llevar a cabo sus efectos en la célula. La insulina no puede actuar correctamente porque el organismo ejerce una resistencia a su acción. Aquí tenemos una fotito. No sé si pueden ver la parte del cuello de la persona. Muchas veces en nuestras pláticas que tenemos, les decimos a los pacientes que cuando salgan, que cuando vayan viajando en el transporte público, en el metro o en cualquier otro lado, vean a las personas en esta parte del cuello. Entonces, las personas que tengan esto, quiere decir que están desarrollando una resistencia a la insulina. Ajá, y que probablemente esa persona ya tenga algún tipo de defecto en la secreción de insulina. Entonces, ¿qué va a pasar? Bueno, pues obviamente va a desencadenar, si no se cuida, pues obviamente diabetes. Ajá. Entonces, y les pedimos, ¿no? Cuenten cuántas personas ven, y la verdad es que hay muchísimas personas que nos han dicho, oiga, ¿sabe qué? Solamente de mi casa al trabajo, observé 10 personas que llegaron a tener eso. Entonces, para nosotros decir, y eso que nada más fue solo de su casa a su trabajo, falta el regreso de su trabajo a su casa. Entonces, pongamos que son otros 10, entonces ya son 20 en el día que vieron ese tipo de signo que se presenta. Se llama acantosis nigricans, esta condición. Entonces, sí es importante que cuando una persona presente esto, bueno, acudir a su médico para una evaluación. Ahora bien, se ha visto esto en niños. En niños se ha empezado a ver. Entonces, es importante que si los que nos están escuchando, mamá, papá, hijo, tío, sobrino, lo que sea, si ustedes empiezan a ver este signo en niños, es importante que acudan a su médico, para una evaluación. Bueno, ¿cómo funciona en nuestro cuerpo la parte esta de cuando comemos los alimentos con carbohidratos? Mediante la digestión se convierte en glucosa y sucede esto que estamos viendo aquí. Una persona sin diabetes ingiere alimentos, bueno, se introduce el alimento al tubo digestivo, se liberan unas hormonas que se llaman incretinas en respuesta a los alimentos
el páncreas, que es el amarillito este, libera insulina, es como una esponjita, la apretamos y libera la insulina. ¿Libera la insulina para qué? Para que toda la glucosa que consumimos se absorba en el cuerpo, en los órganos que necesitan. Aquí está el músculo y pasa por el torrente sanguíneo, ¿no? El cuerpo indica al hígado que deje de producir glucosa para que toda la insulina que se liberó sea absorbida la glucosa y pase al cuerpo, a la célula, se podría decir. Ajá, entonces los riñones funcionan adecuadamente, todo lo que no sirve se desecha por medio de la orina y no pasa absolutamente nada. Hasta aquí todo bien, funciona el organismo, pero en una persona que vive con diabetes hay un descontrol, el páncreas ya no funciona adecuadamente. Entonces, va a empezar a liberar poca o nula insulina. Ajá. Entonces, el hígado se va a seguir derecho, él va a seguir produciendo glucosa. Entonces, como hay poca insulina, el organismo va a tener en el torrente sanguíneo un montón de glucosa. Entonces, los riñones tratarán de liberar ese exceso de glucosa en la sangre a través de la orina. Entonces, lo único que filtra o que puede filtrar el riñón son desechos. Ajá. Cuando ya está liberando glucosa durante mucho tiempo, pues obviamente vamos a ver afectados los riñones y ahí se produce una enfermedad que ahorita vamos a verla más adelante. Ajá. ¿Cuáles son los factores de riesgo para desarrollar diabetes? Bueno, primero vamos a ver que hay dos tipos, los no modificables y los modificables. Ajá. Los no modificables son el hecho de nacer en este bello país que es México, ya nos hace predisponentes a diabetes. Entonces sí hay que tener mucho cuidado en el sentido de que ya por nacer aquí debemos de tener cierto porcentaje de cuidado para no desarrollar diabetes más adelante. Hijos de más de 3.8 kilogramos de peso. Muchas veces las mamás las veo muy contentas, ¿no? Cuando nace su bebé, de mira, pesó un chorro, ¿no? Mi niño está en 4 kilos, nació bien fuerte, bien así, pero el niño ya es predisponente a lo que es diabetes. Nada más por el simple hecho de haber pesado 3.8 kilogramos de peso para arriba. La edad, híjole, aquí en la edad más de 30, pues bueno, ya estamos en el rango de, si no nos cuidamos, padecer diabetes. En el caso de diabetes gestacional, aquí es muy importante saber que, bueno, lo vamos a ver en la clasificación de diabetes, pero en la diabetes gestacional, si la mamá presentó diabetes gestacional y no cambió sus hábitos de alimentación y demás, es probable que cuando tenga su bebé, en 1, 2, 3 años, desarrolle diabetes mellitus, ¿ok? Entonces es importante saber eso. Ahorita lo vamos a checar porque está de acuerdo al tema. Y herencia directa, si papá, mamá, abuelo, abuela, toda la cadena esta del árbol genealógico ha tenido diabetes, probablemente yo también tenga diabetes más adelante. Entonces es importante checar nuestro árbol genealógico, si papá o mamá tuvieron diabetes, bueno, pues es probable que también yo, si no me cuide, obviamente aquí es muy importante esto, si no nos cuidamos, bueno, probablemente vivamos con diabetes más adelante. Y los que, bueno, sí se pueden modificar, pero no queremos porque nos cuesta mucho trabajo, son el sobrepeso, la obesidad, el sedentarismo, presión arterial alta, alimentación inadecuada, niveles altos de grasas en sangre, fumar y estrés. Una cosa lleva a la otra normalmente. Entonces hay que tener mucho cuidado aquí. Si nuestros hijos empiezan a desarrollar sobrepeso y demás, bueno, hay que cambiar un poquito la alimentación, el sedentarismo. Muchas veces es que está lloviendo, es que hace frío, es que hace calor y estamos, o sea, no hacemos nada. La presión arterial, aquí lo vemos en la imagen, puse una mujer fumando, digo, son a veces en la estadística es menor la mujer que fuma que el hombre, pero ahorita como estamos con los temas de que discriminación de mujeres y demás, dije, bueno, también puse una mujer porque si no se me van a ir encima si pongo un hombre ahí fumando, van a decir, ¿por qué no pusiste una mujer? Eso te estás excluyendo. Entonces, por eso pusimos ahí a la mujer fumando. Obviamente desencadena lo que es la presión arterial alta, entonces hay que tener mucho cuidado con el tabaco. Alimentación inadecuada, aquí también lo estamos viendo en la imagen, pues está con sus papitas y una copita, ¿no? Entonces sí hay que tener mucho cuidado en los alimentos que escogemos.
Niveles altos de grasa en sangre, bueno, este es el colesterol, los triglicéridos y más desencadenantes, bueno, de todos los alimentos chatarra o de comida rápida que consumimos. Y el estrés, obviamente, el trabajo, la presión. Ahorita por lo de la pandemia, muchas personas se quedaron sin trabajo, muchas personas trabajan a mitad de sueldo. Entonces se produce un estrés muy grande. Entonces eso puede desencadenar ciertas enfermedades que debemos de tener cuidado con ellas. Los síntomas característicos de la diabetes. Muchas veces pasa que personas que viven con diabetes o que no saben que viven con diabetes, algunos no presentan signos ni síntomas, pero hay otros que sí. Entonces, los que presentan son mucha hambre, de entrada en la noche, les llega a dar mucha hambre. Micciones frecuentes. Cuando una persona tiene micciones frecuentes, quiere decir que ya hay una alteración en los niveles de glucosa. Obviamente tiene que ir a su médico para hacer un estudio y verificar esto. Cicatrización lenta, mucha sed. La sed es como labios resecos, todo el tiempo quieren estar tomando algo. Lo peor es que les da sed y toman un jugo en lugar de tomar agua o toman un refresco. Entonces siguen aumentando los niveles sin siquiera ellos darse cuenta. Entonces es importante aquí que nosotros chequemos bien nuestros signos y síntomas porque podríamos desencadenar en diabetes y ni siquiera saberlo. Normalmente, cuando una persona que vive con diabetes ya llega porque ya empieza a sentir estos estragos de lo que es la diabetes, ya empieza a desarrollar lo que es oye, es que siempre me da mucha hambre en la noche. Entonces, normalmente del diagnóstico ya pasó tiempo en que la persona vive con diabetes, pero como llegó apenas al diagnóstico, bueno, pues ya se ven sus resultados que la persona ya vivía con diabetes desde antes. Ajá. Entonces, cuando ya se presentan los signos y síntomas, bueno, ya es probable que ya lleve tiempo con diabetes la persona. Ahora bien, esta es pregunta de examen. Los valores normales de glucosa en ayuno o antes de comer, si ustedes se levantan, dejan pasar 10 minutitos y se toman su glucosa y tenemos el glucómetro y la lanceta. Eso, si ustedes tienen su glucómetro, se toman su glucosa en ayuno, debe de ser de 70 a 99 miligramos sobre decilitro. Ajá. Si ustedes comen desde el momento que dan el primer bocado en ayunas, cuentan 2 horas y se toman su glucosa, debe de ser menor a 140 miligramos sobre decilitro. ¿Ok? ¿Qué quiere decir? Si yo en ayunas me despierto, voy a tomar mi glucosa, a ver, y resulta que tengo 150, debo de ir al médico para que él me autorice el estudio y verificar este resultado. Ajá. Si mi glucosa está en 150 en ayunas, es probable que yo sí ya viva con diabetes. Ajá. Entonces es importante que se haga un chequeo. Normalmente las personas adultas o mayores tienen que hacerlo cada mes. Ajá. Entonces cada mes se tienen que checar su glucosa para ver cómo están en los niveles de este mismo, pues de la glucosa. Y 2 horas después de comer, a partir del primer bocado, debe de ser menor de 40 miligramos sobre decilitro de la glucosa. El diagnóstico, ¿cómo diagnosticamos diabetes? Esto es muy importante. Existen 3 caminos para detectar la diabetes. En ayuno, si mi glucosa es igual o mayor a 126 miligramos sobre decilitro, la persona vive con diabetes. Se fue tu voz, Oscar. Ah, caray. ¿Ya me escucha? Ya se fue un momento tu voz en la última parte de la lámina anterior. Ah, ok. ¿Me regreso entonces? Y me haces favor, sí. Sí. En ayuno o antes de comer, la glucosa debe de ser de 70 a 99 miligramos sobre decilitro. 2 horas después de comer, a partir del primer bocado, eso es muy importante, a partir del primer bocado, debe de ser menor a 140 miligramos sobre decilitro. Ajá. ¿Cómo le podemos hacer? Pueden ustedes checar su glucosa, pueden ustedes comprar su glucómetro, checársela en la mañana, en la tarde o en la noche, pero sí debe de ser, por ejemplo, si es después de las comidas, del desayuno, comida o cena, es 2 horas después de comer cualquier bocado que tengan de alimento. ¿Ok?
¿Cómo diagnosticamos diabetes? Bueno, existen 3 caminos para detectar la diabetes. En ayuno, igual o mayor a 126 miligramos sobre decilitro. Si la persona se toma su glucosa y tiene 127, esa persona probablemente viva con diabetes, pero como se la tomó con su glucómetro, debemos de confirmar con el laboratorio. Entonces es importante que acuda a su médico para que el médico autorice un estudio de laboratorio. Y si sale igual en 127 miligramos sobre decilitro, esa persona vive con diabetes. Ajá. Eso lo va a determinar el médico, ajá, que esté evaluando o que haya mandado a hacer los estudios. Él ya sabe estos parámetros, entonces él le dice si tiene o no diabetes. Ajá. Y la postprandial, 2 horas después de una carga oral de glucosa, aquí llega la persona, le dan un vasito con azúcar o un vasito con glucosa meramente, que es dulce, se lo toma y a las 2 horas después, su glucosa, si está igual o más de 200 miligramos sobre decilitro, la persona vive con diabetes. Y en cualquier transcurso del día, por ejemplo, ahorita yo me paro y voy al laboratorio y digo, quiero que me hagan un estudio de glucosa. Si me lo hacen y sale arriba de 200 o igual a 200, también es importante o checar con el médico que evalúe que el laboratorio que me haya hecho la prueba, que si está mayor o igual a 200, diabetes. No hay marcha atrás en este. Ajá. Ahora, algo muy importante que muchas personas tienen duda, que muchas personas nos preguntan sobre la prediabetes. Ajá. Aquí es donde entramos nosotros también, porque muchas veces se tiene el desconocimiento de eso no es. O sea, no puede decir que es prediabetes porque sí tengo o no tengo, ¿no? Pero bueno, la prediabetes sí existe. Hay un rango que nosotros manejamos en lo que es prediabetes. Tenemos esta parte de lo que prediabetes o glucosa alterada en ayuno, así se puede llegar a llamar cualquiera de las dos. Se caracteriza por elevación anormal de la glucosa en sangre, pero sin alcanzar los valores de diagnóstico de diabetes. ¿Qué quiere decir? Que si mi glucosa, aquí lo podemos ver. Ah, ya me pasé. Acá está. Si mi glucosa está en los valores de 100 a 125 miligramos sobre decilitro, quiere decir que yo entro en el proceso de prediabetes. ¿Qué es la prediabetes? Bueno, mi muy querido profesor siempre me decía, la prediabetes es el camino con retorno. ¿Qué quiere decir? Si nosotros salimos en prediabetes de 100 a 125 miligramos sobre decilitro, quiere decir que yo tengo la oportunidad todavía de que no llegue a diabetes y de que mejore mi condición de vida. Ajá. La prediabetes no quiere decir que tengo diabetes, quiere decir que si no me cuido, en 1, 2 o 3 años, probablemente ya viva con diabetes. Y este es como un foco rojo en decir, si yo salgo dentro de este parámetro, necesito cambiar inmediatamente mi estilo de vida, porque el que estoy llevando no me está ayudando. Ajá, eso es muy importante que lo sepamos. A ver, Oscar, se quedó en... Les Es muy menciono, importante que lo sepamos. ajá, ¿ya? ¿Ya quedó? Ya, hasta ahí, ya te volvimos a oír. Es muy Ah, importante que lo sepamos. ajá, es muy importante que sepamos que la parte médica lo que hace es obviamente ver la parte del medicamento, algunas recomendaciones de actividad física, pero si estamos en este punto es importante acudir con un educador en diabetes profesional, o sea, que de verdad sea educador, o sea, porque muchas veces están los coach de nutrición, están las personas que te dicen, no, tómate este jugo, te va a hacer bien, casi casi te va a quitar la diabetes, ¿no? Entonces sí es importante que acudan con un profesional de la salud para este tipo de situaciones. Y bien, vamos a entrar a lo que es la clasificación de diabetes, o sea, los tipos. Existe diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, diabetes gestacional y otros tipos de diabetes. Ajá. Vamos a ver el primero, que es diabetes tipo 1. Sus principales características son que hay ausencia absoluta de insulina, o sea, el páncreas se podría decir prácticamente que está de adorno, no funciona adecuadamente, de hecho no funciona en absoluto, entonces se tiene que aplicar insulina
externa a interna, para que haga la función de nuestro páncreas, es insulina. Ajá. Aparece en edades tempranas de la vida, sí, así como lo ven en la imagen, puede aparecer en bebés, en niños pequeños, y no está relacionada con la herencia ni el sobrepeso ni la obesidad, y bueno, se necesita insulina para poder vivir. Ajá. Aquí la persona está condicionada a que debe de usar siempre insulina externa para hacer la función de nuestro páncreas. Eso es importante saberlo. La diabetes tipo 2, bueno, es la que normalmente ocurre aquí en México, es por la mala alimentación, la falta de actividad física, el mal ejemplo que le estamos dando a los niños, de que tengo hambre, sí, vete a comprar unas papitas, tengo sed, sí, compra un refresco. Inclusive hemos visto imágenes en internet donde niños de 5 o 6 años están tomando su refresco. Entonces, bueno, todo esto desencadena diabetes tipo 2, la mala alimentación, la falta de actividad física. Entonces sí es importante saber que la diabetes tipo 2 es la que más prevalece en México. Y la diabetes gestacional, esta se detecta entre la semana 24 a la 28, se le hace su estudio de laboratorio a la mujer embarazada. Si sus niveles de glucosa están fuera de rango, como los que ya hemos visto, bueno, se le hace el hincapié que tiene diabetes gestacional. Cuando nace el bebé, esta es la única que puede desaparecer como tal, pero si la mamá no se cuida, obviamente va a desencadenar diabetes tipo 2 más adelante. Esto es muy importante saber. Si una embarazada es diagnosticada con diabetes gestacional, ténganlo por seguro que cuando termine su embarazo, tenga su parto, esa diabetes gestacional se va a quitar. Pero si sigue con las mismas, con la misma alimentación y demás, bueno, pues obviamente va a desencadenar ciertos problemas, como en sí, pues, la diabetes tipo 2. Y bueno, existen otros tipos de diabetes que solo corresponden al 2% de los casos, que es en el defecto de los genes, enfermedades en el páncreas como pancreatitis, y algunas otras provocadas por medicamentos o drogas. En este caso, las quimioterapias pueden llegar a desarrollar diabetes. Son pacientes excepcionales. ¿Por qué? Porque solamente son de 1 al 2% de los casos, pero pueden desarrollar diabetes, entonces se tiene que seguir el tratamiento normal de lo que es diabetes, ¿ok? Bien, esta imagen está un poquito compleja, está muy interesante. La verdad es que cuando la hicieron en la Federación Mexicana de Diabetes, yo quedé muy sorprendido porque se tiene que hacer obviamente el estudio socioeconómico, se tienen que hacer muchas cosas para poder plantar esta imagen. ¿Qué quiere decir esta imagen? Del lado rojo, en pocas palabras, tenemos a las personas que no se cuidan, que son pacientes sin control y con complicaciones, y del lado azul tenemos pacientes en control. Esto es a un año nada más, de una persona que vive con diabetes. ¿Qué quiere decir esto? Si nosotros no nos cuidamos, el gasto anual de una persona que vive con diabetes va a ser de 1,163,028 pesos. Esto solamente es al año. Si nosotros nos cuidamos, el gasto total va a ser de 88,024 al año. ¿A qué se refiere? ¿Por qué sube tanto esto? Porque si hay un descontrol, va a haber complicaciones. Las complicaciones requieren hospitalización, requieren estudios más a fondo. Entonces la persona va a gastar más dinero, inclusive de lo que tiene. Entonces, ¿qué va a decir? No, pues sabes que no puedo hacerme este estudio. Es que va a poner miles de excusas, ¿no? Pero al final de cuentas, lo que estamos viendo en esta imagen es que obviamente hay un problema, que la persona no está teniendo sus cuidados, entonces va a desarrollar complicaciones y va a gastar más dinero que obviamente si fuera un paciente en control, si desde un principio hubiera acudido, hubiera seguido la parte esta de lo que el médico o educador en diabetes le menciona, bueno, pues obviamente se iba a reducir bastante el costo de lo que hubiera gastado. Entonces sí es importante que ustedes, como escuchas, nos vean el problema que tenemos, principalmente aquí en México. Muchas personas dicen, no, pues es que no hay medicamento, no tengo el recurso para comprarlo, y muchas veces pasa que nosotros les hacemos ver a las personas,
mire, ¿cuánto gastaba en comprar su refresco? ¿Cuánto gastaba en comprar comida rápida en lugar de hacerla en casa? Entonces, si comparamos esos gastos, la verdad es que el medicamento, a comparación de lo que gastábamos antes en comida rápida y refresco, estaría súper baratísimo. Ajá. Entonces, nosotros tratamos de ver que el paciente entienda esta situación, que muchas veces los servicios de salud ahorita están saturados y demás, pero si tuviéramos un control adecuado, ni siquiera tendríamos por qué acudir a una sala de urgencias, a que es que tengo mi glucosa en 300 y necesito que me la bajen. ¿Por qué la tiene en 300? ¿Cuál fue el motivo que desarrolló que su glucosa se disparara? Bueno, pues por un descontrol. Entonces, es culpa de nosotros, no es culpa de los servicios de salud. No sé si me explica aquí. Entonces, sí es importante que un paciente que llegue con nosotros le expliquemos la situación de lo que puede desarrollar si no se cuida adecuadamente. Ajá. Entonces, vamos a pasar ahora a lo que es la educación en diabetes, que es lo que veníamos hablando desde el principio. ¿Qué es la educación en diabetes? Bueno, el objetivo de la educación en diabetes no es solo controlar la glucosa de la persona. No va a llegar con nosotros y le vamos a decir, no, mire usted, su glucosa va a estar adecuadamente, no se preocupe de nada, su glucosa va a estar bien. No, 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 no solo es la glucosa. Se trata de lograr mejorar la calidad de vida de la persona y de su entorno, como lo habíamos mencionado al principio. ¿Y cuáles son? Bueno, ¿cómo podemos nosotros mejorar esta condición de la diabetes? Bueno, primero con alimentación saludable, ejercicio, monitoreo, tratamiento farmacológico, retos cotidianos, prevención de complicaciones y adaptación psicosocial, que es lo que los cuadritos que habíamos visto anteriormente en las primeras, en la primera presentación. Bueno, la educación en diabetes. ¿Quién instruye al paciente? Si se dan cuenta en esta imagen, tenemos al paciente que es el principal, el actor principal del show. Ajá. Entonces, ¿quiénes lo van a ayudar? Todos los que están alrededor. El médico, la enfermera, el nutriólogo, el psicólogo, el educador en diabetes, porque obviamente nosotros tenemos conocimiento de lo demás, pero jamás quitamos la parte de, no, ya no vaya a su médico, yo lo voy a tratar, yo sé qué medicamento darle, yo sé cuánta cantidad de insulina debe de aplicarse, eso no se puede hacer. Nosotros siempre les damos el lugar a cada profesional de la salud en la parte de que le corresponde. Uh-huh. Entonces, el paciente es el actor principal, todos los demás a su alrededor actúan. ¿Por qué? Porque sin uno no se puede apoyar al otro, al que sigue. Ajá. Entonces, nosotros como educadores llega el paciente y dice, esto es lo que me dejó mi médico. Ah, ok, entonces nosotros trabajamos de acuerdo a lo que le dijo su médico. Si hay algún medicamento, si hay alguna recomendación que no estamos, se podría decir, no de acuerdo, sino como que tenemos duda, nosotros mismos le pedimos al paciente, oye, ¿sabes qué? Me gustaría platicar con tu médico acerca de este tema. Y ya hay médicos que sí te lo toman, oye, sí, sí pude ver esa observación, qué bueno que me dices, vamos a cambiar. Y hay médicos que de plano te dicen, no te voy a hacer caso, el tratamiento que le di a mi paciente es el que se va a quedar. Y bueno, nosotros pues obviamente tenemos esa parte de, ok, bueno, pues vamos a tratar de trabajar así. No le hacemos la observación al paciente, nosotros le hacemos la observación al médico. Ajá, eso es muy importante, porque el paciente pues, se va a confundir, va a decir, por fin, ¿hago lo que dice el educador o hago lo que dice el médico? ¿Quién está bien, quién está mal? Entonces, la idea es que el paciente esté en armonía con todos estos. Ajá, y que, pues obviamente, su tratamiento sea el mejor para que no desarrolle complicaciones en diabetes. Ajá. Y bueno, está cómo se puede llegar a ver, a observar, a reflejar lo que es la educación en diabetes a través de esto. Se hace el diagnóstico de diabetes. Una vez que la persona vive con diabetes, entra la parte de educación, se le menciona todo el mundo de la diabetes, se hacen dinámicas, se hace que el paciente participe. ¿Para qué? Para que no solo sea recibir información, información, información y esté así como dormido, como diciendo, híjole, qué flojera estar poniendo la atención al educador, que nada más hable y hable y hable y habla,
y no le entiendo nada. No, se le hace partícipe al paciente, se le hace que él mismo se tome su glucosa frente a nosotros o que nosotros le ayudemos primero de que nos vea cómo lo hacemos nosotros, porque inclusive nosotros nos hemos hecho las muestras ahí de glucosa enfrente de él o de la mano en forma de espejo le llamamos, que nos siga a nosotros como lo estamos haciendo para que él también lo haga al mismo tiempo y no tenga dudas. Oye, la lanceta muchas veces llega, ¿no? Con su plumita y, oiga, necesitamos cambiar la lanceta. No, esta la uso, 5 veces y luego ya la tiro y te quedas así de, ah, caray, no, pues debe ser solamente una, ¿no? Entonces, nos ha pasado cosas así. Entonces es importante que los pacientes lo hagan frente a nosotros o en forma de espejo, que llevemos un seguimiento. Ese es en el monitoreo. En la técnica de aplicación de insulina, hay pacientes que nada más les dieron casi su vial de insulina y le dijeron, se la tiene que aplicar a tal hora. Entonces los pacientes se quedan así de, ajá, ¿y cómo me la aplico? ¿Dónde me la aplico? ¿Por qué me la aplico? Entonces no ven la función que tiene la insulina, cómo puede funcionar. Hay algunos pacientes que se han desmayado en el momento de que se aplica la insulina porque no saben cómo aplicarla. Entonces aquí es importante la educación en diabetes para que el paciente pueda desarrollar técnicas adecuadas para la aplicación de insulina. Y bueno, pasamos, después sigue el empoderamiento, que el empoderamiento ahorita lo vamos a checar, y el control. A final de cuentas, el paciente lo que tiene que llegar es sus rangos normales de glucosa y que mantenga esos niveles, que no nada más sea hoy, que tal vez dimos esta práctica, no, pues ya va a tener mi control, ¿no? Y al día siguiente, bueno, pues ya estamos comiendo de todo, tomando de todo y otra vez los niveles hasta el cielo. Entonces es importante que que estemos bien informados. Ajá. Y bueno, ¿qué es el empoderamiento? Es el desarrollo y descubrimiento de uno mismo, de la capacidad innata para ser responsable de su propia vida. Ajá. El modelo del empoderamiento en diabetes establece que la persona es totalmente responsable de su autocuidado. No puede hacer responsable a su mamá, no puede hacer responsable a su pareja, no puede hacer responsable a los hijos. No es que ahora ya me tiene que cuidar porque yo los cuidé. No. El paciente que vive con diabetes es responsable de su medicamento, de la hora en la que va a hacer actividad física, de los alimentos que va a consumir, de, por ejemplo, si se siente mal, si se siente estresado, si se siente en depresión. Él es responsable de buscar a la persona, en este caso un psicólogo, para que le dé un tratamiento, el tratamiento de psicología, bueno, es más que nada acudir a consulta, ¿no? Pero bueno, ¿para qué es todo esto? El paciente debe de tener conocimiento suficiente para tomar decisiones informadas. Una vez que el paciente sepa qué es lo que pasa si hace esto, qué es lo que pasa si hace el otro, él al momento de, por ejemplo, se toma un refresco de desayuno, ¿no? Se toma la glucosa a las 2 horas y su glucosa está hasta el cielo. Entonces, ¿qué va a pasar con ese paciente? Le vamos a informar, oiga, ¿sabe qué? Pues el refresco lo que hace es elevar su glucosa. Sí, ya me di cuenta, tienes razón. Entonces, al otro día, ¿ustedes creen que se lo va a volver a tomar? Bueno, hay algunos que sí porque no les importa, pero hay otros que van a decir, ¿sabes qué? Ya sé que este refresco eleva mis niveles de glucosa, entonces ya no lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque ahí ya está en decisiones informadas, ya sabe qué es lo que va a pasar, cuál va a ser la consecuencia de ese alimento. Entonces hay que tener mucha precaución. Y bueno, tiene los recursos para implementar sus decisiones. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene todo el material adecuado para poder realizar o tomar la decisión que requiera en ese momento. Ajá. Por ejemplo, de una hiperglucemia. Entonces, ¿qué debe de hacer? Bueno, pues tomar su medicamento. ¿Me lo tomé o no me lo tomé? Ah, no me lo tomé. Ok, ya se pasó la hora, entonces, ¿para qué hora me lo puedo volver a tomar? Ah, pues en 1 hora me lo tenía que tomar. Ok, entonces esperamos la hora, tomamos un poquito de agua y esperamos. Por un día que se llegue a elevar su glucosa, no pasa nada. Pero si tenemos elevada la glucosa todo el tiempo, ahí sí ya podemos desarrollar algún tipo de complicación de las que ya hablamos anteriormente. Ajá. Tiene experiencia para evaluar la efectividad de sus acciones, lo que les mencionaba anteriormente. Ok, esto tiene muchas calorías, esto tiene mucho azúcar, pero a lo mejor mi glucosa está en niveles normales, a ver si hago mi cálculo y me como esto, pues no me la va a elevar tanto. Entonces se come ese alimento.
y no pasa nada, no se eleva tanto, se toma su glucosa y resulta que está todavía en el límite de lo normal, ¿ok? Entonces ya sabe la cantidad de alimento que debe de consumir para que no se eleve tanto su glucosa. Ajá. Y la prevención, con toda la parte de educación en diabetes que nosotros vemos, si la persona lleva a cabo lo que nosotros le recomendamos, lo que nosotros le informamos y demás, va a mejorar de un 34 a un 43% en lo que se refiere a su padecimiento. Ajá. Y este efecto, si la persona que vive con diabetes toma lo que es su educación en diabetes en serio, esto le va a ayudar de 10 a 20 años después de concluida nuestra intervención. ¿Qué quiere decir? Con esto ya se va a quedar, con todo lo que nosotros le enseñamos, ya se le va a quedar grabado, ya va a saber cómo actuar. Inclusive aquí es algo muy importante que nosotros les mencionamos a los pacientes, es que no solo se va a ayudar a él, sino va a ayudar a su entorno, a sus hijos, a sus papás, a su pareja. ¿Por qué? Porque muchas veces pasa que llevamos esa cadena. Llevamos esa cadena donde papá y mamá desafortunadamente no tuvieron la información adecuada en cómo alimentarse. Entonces, esta persona recibe todo esto, lo que es educación en diabetes, y la persona decide cambiar sus hábitos. Entonces, si no hubiera decidido cambiar sus hábitos, sus hijos hubieran seguido con la misma alimentación que venían sus papás y él. Entonces, ¿qué creen que hubiera pasado con los hijos más adelante? Pues obviamente iban a desencadenar en diabetes. Ajá. Entonces, él en este momento decide cambiar su vida y decir, ok, lo que estoy haciendo no me está funcionando, vamos a cambiar un giro de 360 grados, vamos a mejorar en la parte de la alimentación, actividad física y demás, y los hijos, en ese momento se rompe la cadena y los hijos van a ver, porque los niños y los jóvenes son muy observadores, entonces ven que el papá está cambiando la alimentación, que el hermano está cambiando su alimentación, se ve mejor, ya está un poquito más contento, ya no se enoja con los demás, ya está sonriendo, ya sabe a qué hora tomarse su medicamento, sabe cómo inyectarse su insulina. El paciente ya está empoderado, ajá, él ya está en un proceso donde está en un cambio y normalmente los hijos ven el ejemplo de los padres y a veces quieren imitarlos. Entonces, si el papá sale a correr a las 7 de la mañana, y dice, papá, yo voy contigo. ¿Qué vas a hacer? Pues voy a correr. Ah, pues yo corro, ¿no? A lo mejor ellos corren, no sé, 5 o 10 minutitos, pero ya están siguiendo el ejemplo de la persona mayor que él. Entonces, esos hábitos se van creando. Entonces, se van creando y en ese momento se rompe la cadena. Se rompe la cadena de vivir con diabetes todo el tiempo y los hijos, pues obviamente van a educar a sus hijos cuando crezcan y le van a decir, ¿sabes qué? Mi papá tuvo diabetes y en el momento en que decidió cambiar su vida, entrar en esta parte de educación en diabetes, cambió completamente todo. Ajá. Entonces, es un beneficio no tanto para el paciente, sino para todos los demás. Y bueno, para terminar, terminamos con esta frase que la verdad nos gusta mucho en la asociación. Aquellos que piensan que no tienen tiempo para su salud, tarde o temprano tendrán tiempo para la enfermedad. Ajá. Es una frase muy dura, pero es una realidad, y más aquí en México. Entonces, pues esperemos que les haya gustado. Siempre en nuestras sesiones, en cada plática, dejamos una tarea. Entonces, me gustaría que todos los que nos escuchan aplicaran esta tarea. Es muy sencilla, pero es bastante productiva. ¿Por qué? Porque todo lo que aprendieron ahorita se lo van a tener que platicar a alguien. Tal vez fue muy poco, ¿no? Tal vez unos dijeran, ¿sabes qué? Aprendí que es diabetes. Y se lo dicen, ¿no? Con sus palabras. Y la otra persona va a decir, mira, hoy aprendiste algo nuevo, ¿no? Entonces, es importante para nosotros que lo que llegaron a escuchar el día de hoy, pues se lo plasmen o se lo compartan a un familiar o un amigo. Ajá. Muchas gracias, Oscar. Muy interesante. Y sí, son muchos los temas, algunas cosas se van a escapar, pero otras se nos van a quedar grabadas, sobre todo quienes no tenemos experiencia en el tema. Afortunadamente no tenemos esa experiencia y no tenemos cercanía con alguien que padezca la diabetes, pero siempre sirve y siempre nos ayuda para mejorar nuestra calidad de vida. Y tengo algunas preguntas, por ejemplo, es distinto
la alimentación. Todos hablamos de alimentación, pero en Sí, realidad tendríamos que estar hablando de nutrición. ajá. Sí, bueno, la alimentación es lo que hacemos todos los días, o sea, de lo que una persona consume en el transcurso, muchas veces sale de trabajar y no le da tiempo de llegar a su casa y bueno, está la señora ahí de las quesadillas y dice, bueno, pues vamos, ya que, ¿no? Eso es alimentación, o sea, todo lo que sí llevamos a la boca. Y la nutrición es todo proceso de alimento que consumimos que obviamente nos aporta minerales, nos aporta proteína, nos aporta hidratos de carbono, o sea, es más específico, ajá. No es lo mismo la alimentación saludable que la alimentación que se llega a hacer todos los días, sí, sí es un poquito diferente, sí, sí, sí. Claro. Oye, si quieres dejar de compartir tu pantalla, Ah, sí, perdón. ya podemos para verte mejor a ti. Ah, es que iba a poner lo de la parte esta, pero si no la Ya se, ponemos después, ¿no? Ok, se ha estado poniendo en los cintillos que te platiqué que en la transmisión ponemos tu nombre y de hecho, en cuanto dejes de compartir pantalla, ahí empezamos a poner nombre, ajá, medios de contacto y perfecto. eso. Gracias, Ok, gracias, Oscar. ya quedó. Y bueno, a ver, ya hablamos de nutrición o alimentación. Ajá. Hay mucha gente que dice que dejemos de consumir azúcar de todas las maneras, que eso, el azúcar hace daño. Ajá. Mire, existen muchos tipos de alimentos, más alimentos procesados. Los alimentos procesados son muy engañosos a veces, entonces te dicen cero azúcar, ¿no? Pero en realidad con lo que están hechos, resulta que tienen un nombre en específico que resulta que es azúcar. Entonces, lo ideal para nosotros que tenemos esta parte de consulta con pacientes que viven con diabetes, es importante hacerle saber al paciente que los alimentos, existen alimentos que contienen azúcar, pero hay alimentos que no contienen. Entonces, nosotros le hacemos la observación. Estos alimentos tienen azúcar, estos no. Hay alimentos procesados que sí hacen daño, hay alimentos que no hacen daño, pero lo importante es la cantidad que consumamos de esos alimentos. Un helado, por ejemplo. El helado tiene azúcar, es muy obvio, pero el paciente que vive con diabetes, oye, es que el helado es mi alimento favorito, no lo puedo dejar. ¿Cuántas bolitas de helado te comes? No, pues 3. Ah, mira. Entonces le hacemos la observación. ¿Qué te parece si de ahora en adelante, en lugar de consumir 3, te gusta el sabor, te encanta, pero ahora disfrútalo, cómete una bolita nada más? Ajá. No son necesarias las 3. Ok, pero y trata de comértela despacio. ¿En qué tiempo te terminas tu helado? En 5 minutos, las 3 bolitas. No, hombre, pues entonces es una carga de glucosa impresionante para el cuerpo se pone todo loco, el páncreas lo exprime de manera impresionante para que metabolice todo ese azúcar. Entonces, lo ideal es que no hay alimento prohibido en diabetes, lo importante son las cantidades. Ajá. La cantidad de alimento que se consume en el paciente, y eso es la educación en diabetes, que tú le vas a hacer ver al paciente que si consume más de este alimento, sus niveles de glucosa van a aumentar de una manera que le van a llegar a afectar más adelante. Entonces, la cantidad, poquito, sí se puede. No, pero es que puedo poquito todos los días. No. Pues se puede poquito en la semana y si quieres la otra semana, otro poquito. Y así hazlo toda la semana, pero ahora ya vas a empezar a también cambiar tu alimentación y realizar actividad física. Entonces el paciente ya va a decir, ah, ok, me voy a dar el gustito con la bolita de helado que me dejó, pero ya voy a hacer actividad física para gastar toda esa glucosa o ese azúcar que consumí de más. Ajá. Entonces lo trabajamos de esa manera. No hay alimentos malos, sino simplemente la cantidad es lo que llega a afectar. Muchas veces, por ejemplo, hay pacientes que toman refresco, que son adictos, súper adictos al refresco, ¿no? Es imposible que lo dejen. Entonces, le decimos, oiga, tiene que tomar nada más 2, 3 tragos de refresco. Ajá, dice, pero pues, compré la lata completa, ni modo que la tire, ¿no? Entonces, ahí sí, mejor restringir el alimento, decirle, ¿sabes qué? Ah, se quitó. Mejor no consumir el alimento, el producto, pues, que llega, pues, obviamente a causar un problema, porque
Si nada más le dice tome 2 tragos, pero pues compra una de 1,5 litros y dice, no, pues ni modo que tire esto, ¿no? Entonces, sí es importante hacerle ver al paciente las cantidades que debe consumir. Claro, claro, pues sí. Te voy a leer los comentarios que están y preguntas que están apareciendo en Facebook Live, Sí, por favor, para sí, que me hagas el favor de responderlo. Emi Hall, sí. buenos días. Pati Espino y Rose Soriano también, buenos días. Fanny Valdés, buen día. Fabiola Márquez, buenos días. Buenos Ana días. Berta Bermstorff, buenos días desde Ciudad de México. Perla Cortés, buenos días. Tema interesante para pacientes y familia. Sí, así es. Gracias. Juanita Villalpando. Buenos días, Oscar David Romero Cacique. Gracias por tan valiosa información. Dios lo Gracias a bendiga. ustedes, muchas gracias. José Franco dice que nos estaba con, porque les pregunté desde dónde se conectaban y dice que Ajá. desde Ciudad de México. Perla Cortés pregunta, ¿cómo apoyar a un familiar con diabetes, demencia y Parkinson? Aquí sí es importante que acuda a un educador en diabetes. De hecho, nosotros en la asociación tenemos un teléfono, lo puede buscar así, Asociación Metropolitana de Diabetes, y ya sale. De todas maneras, creo que ustedes van a compartir algo de esto. Entonces, lo que se tiene que hacer es, primero, saber en dónde está ubicado la persona, si es Ciudad de México, si es en otro estado. Una vez que identificamos a la persona dónde está, nosotros la referimos con un educador en diabetes. Existe un directorio de educadores en diabetes en donde nosotros podemos referir a la persona que tal vez a lo mejor el educador está a la vuelta de su casa. Entonces, ya ese educador se pone de acuerdo con la persona, en este caso la que nos están comentando, y el educador puede acudir o la persona tendría que acudir a su área de trabajo del educador. Ajá. Bien. Rosalba Viniegra Lucario, hola, buen día. ¿Tendrás información sobre hematoma ocular consecuencia de la diabetes? Gracias. Es Rosalba. Sí, fíjense que tenemos varias, lo que les mencionaba, tenemos nosotros varias pláticas en donde nosotros, entraría en lo que es prevenir complicaciones. Entonces, son temas que sí se tienen que tocar se podría decir, en consulta. Una vez evaluada la situación de esta persona, de la que nos está haciendo mención del problema que tiene, bueno, pues ahora sí ya sabemos cómo actuar, con quién referirla. Tenemos varias instituciones en la asociación donde se refieren a los pacientes, porque les menciono que no solo es nosotros, o sea, es un equipo multidisciplinario que trabaja con diferentes áreas de la salud. Entonces, si por ejemplo la persona tiene un problema de esta magnitud, se refiere con el profesional adecuado a esto para que le dé seguimiento. Eso es muy importante. Sí, sí, sí. Correcto. Seiji Remo, así está como la firma de esta persona que escribe por Facebook Live, dice, bien, Ajá. Oscarín, excelente. Muchas gracias. Sí, 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 lo ubico a la persona. Un saludo para ella. Ok. Neris Díaz, ¿cuándo es una micción frecuente? ¿Cuántas veces? En diabetes. Ok. Miren, las micciones frecuentes depende de. Ahí se interrumpió Obviamente Oscar. va a miccionar un Oscar, poquito Oscar se más interrumpió. de lo normal. Oscar, Estamos hablando que en una hora tiene de 4 a 5 micciones. ¿esa es la micción frecuente? ¿Quedó? ¿Esa es la micción frecuente de 4 a 5 veces por hora? Ajá, no, lo que le menciono es que depende de qué tan elevado estén los niveles de glucosa de la persona. Si la glucosa está muy elevada, estamos hablando de 250, 300 miligramos sobre decilitro de glucosa. Estamos hablando que más o menos las micciones serían de 2 a 3 por hora. Pero si está más elevado, es importante
checar la glucosa para ver cómo está, porque obviamente las micciones van a ser más frecuentes todavía y se van a presentar con la sed y demás. Entonces, no solo se presentan las micciones, sino también se presentan otros signos como la sed, la boca reseca y demás. Es importante observar al paciente cómo está físicamente. Ajá. Bien, aquí yo voy a intervenir con una pregunta que me surge. Sí. En mi familia no hemos tenido temas de diabetes, pero sí hemos tenido temas de próstata. Ah, ok, Entonces, ok. aquí hay ¿cómo se relaciona? Si es que lo hay, una relación, una, una interacción entre un problema de próstata y un problema de diabetes. La próstata Ujú. se dice que se queda uno con ganas de orinar, como que no orinó uno Ajá, completo. ajá. Por lo que tú dices de las micciones en diabetes, pues son micciones frecuentes. Entonces, ¿cómo funciona eso? ¿Cómo opera? Ajá, es muy simple saberlo con una toma de glucosa. O sea, por ejemplo, si la persona tuviera problemas de la próstata, bueno, pues él ya lo sabe, entonces sabe que sus micciones son por eso. Ajá, pero una persona que no supiera nada, y nos está escuchando ahorita y tiene micciones, de las micciones se haga su toma de glucosa. Ajá, y ya nosotros vamos a determinar ahí, o ella misma va a determinar, pues de acuerdo a los parámetros que dio el ver eso. Y bueno, si la persona vive con diabetes y aparte de eso, por ejemplo, se llega a tomar su glucosa y está en parámetros normales de control de diabetes, entonces quiere decir que ese problema de micciones puede ser por una infección o puede ser que esté desencadenando un problema como el que ahorita me menciona, de próstata. Entonces es importante acudir al médico y mencionarle, oye, ¿sabes qué? Tengo micciones frecuentes, me tomé mi glucosa, resulta que está dentro de lo normal, pues sí quiero saber qué pasa, ¿no? Entonces el médico ya va a saber qué hacer. Pues ok, le vamos a hacer ese examen de próstata porque a lo mejor ya es tiempo, ya está en la edad para realizarlo y demás. Entonces, sí es importante diferenciar esto y se puede diferenciar, como les mencioné, con su toma de glucosa. Si está por arriba de los rangos que habíamos mencionado, si tiene 200, 300, inclusive hay pacientes que tienen 400 de glucosa y están como si nada, pero están presentando los signos y síntomas de orina, de hambre, de sed, inclusive sueño, así de que se sienten cansados todo el tiempo. Ahí es importante actuar y ver los niveles de glucosa que tiene la persona. O que acuda con nosotros a que le tomemos su glucosa. Igual, ¿saben qué? Ayer tuve esto y esto y esto y esto y esto. Y resulta que ese día en la mañana le tomamos la glucosa y pues sí está elevada. Entonces, ok. Entonces, por sus niveles elevados de glucosa. Sí, sí, sí. ¿Tiene costo esa toma de esa muestra con ustedes? Mire, ahorita que estamos en pandemia, sí es un poquito complicado el hecho de agendar una cita para poder ir y tomarse la glucosa, pero podemos hacer lo posible, ¿eh? O sea, no estamos cerrados a que no se pueda el paciente realizar su glucosa, o inclusive ellos, lo que estamos haciendo en algunos pacientes es que se conectan, ya sea por Meet de Google o Zoom, como ahorita lo estamos haciendo nosotros. Ellos mismos se toman la glucosa y nos muestran su glucómetro. Esto me salió. Y nosotros les damos la consulta virtual. Ahorita tenemos el espacio de nutrición con nuestra compañera Ruth, que si ustedes se contactan con nosotros, les pasamos la información y no tiene costo. Entonces, podemos hacer muchas cosas ahí en el área de nutrición. Excelente. ¿Cuánto cuesta un glucómetro? Aproximadamente el más económico, estamos hablando de que está entre 400 y 500 pesos. Ajá. Y la persona obviamente compra ese y ya lo único que tiene que comprar posteriormente son las tiras. Y los glucómetros, bueno, duran bastante, la pila les dura bastante, o sea, no, nada más sería el gasto del glucómetro. Y las tiras en educación en diabetes, por ejemplo, si la persona no llegas a tener el recurso para las tiras posteriores, nosotros lo que hacemos es hacerlo de una manera escalonada. ¿Qué quiere decir esto? Normalmente pedimos que se chequen sus glucosas todos los días, pero si la persona no tiene la posibilidad de comprar sus tiras y demás, pero nada más tiene un frasquito de 50 tiras, lo que hacemos es que se la cheque un día en la mañana, al otro día en la tarde, al otro día en la noche y así sucesivamente para que tratemos de cubrir todo ese
Correcto, correcto. Diana Quiroga dice, buen día, excelente tema. Le damos. Perdón, Perfecto. entonces se pasmó. Pensé que habías terminado y Sí. se pasmó la imagen. Más bien. No, no se preocupe, Diana pero sí, Quiroga ya. dice, buen día, excelente tema. José Franco escribe, 124 valor en ayunas, 91 después de caminar 1 hora. ¿Qué opina? A ver, otra vez, perdón. Es que dice José, 124. Ajá. 124 valor en ayunas, 91 después de caminar 1 hora. ¿Qué opina? Sí, está bien, está bien. Ya la persona ya está encaminada a la parte esta de que está haciendo su actividad física para bajar sus niveles de glucosa, bueno, pues ya él sabrá qué alimentos consumir para que no se eleve dentro del rango que habíamos quedado, que era de 140 miligramos sobre decilitro. Entonces, Sí, pero está al muy hacer bien. ejercicio que quemas calorías, al mismo tiempo, entonces bajas tu nivel de glucosa. Exactamente, o sea, el ejercicio es una bendición para el ser humano. O sea, quien no haga ejercicio de verdad, híjole, tenemos un problema ahí. El ejercicio nos ayuda bastante en varias situaciones. En diabetes es uno de los pilares para el tratamiento. Si no hacemos ejercicio, bueno, es complicado. Esta persona de los ciento y tantos que menciona y bajó a 90 después de la hora, está bien. De hecho, hay pacientes que se toman su glucosa antes, durante y después del ejercicio. Está bien para que vean sus niveles, cómo suben, cómo bajan, cómo se controlan. Y ahorita que ya va a consumir alimento, pues lo ideal sería que la cantidad, aquí es donde ya estábamos hablando nuevamente de las cantidades, sea la cantidad que le recomendaron a él para que no sobrepase los 140 miligramos sobre decilitro. Pero sí, el ejercicio es fundamental en diabetes. Bien. Rodrigo, no leo mal, Rodrigo Azuara Uribe dice, excelente información. Gracias, Rodrigo. Un saludo. Rodrigo está escrito como Rodrigo. Ajá, Rodrigo, ¿no? Ajá, ok. No, justamente lo leí de cerca porque pensé que yo estaba leyendo mal, pero no, le falta una R. Bueno, Ok, en fin. ok. Sergio Díaz Rosete, felicidades, amigo, excelente ponencia. Ay, gracias a Sergio Checo, buen Checo, sí lo conozco. Un saludo. Hasta Pati Guamantla. Espino, muy buena información. Ah, sí, Pati también. Muchas gracias, Pati. Saludos. Ana Betina Bernstorff, ¿la diabetes se cura? No, la diabetes no se cura, solo se controla. Solo se controla, como ya lo habíamos mencionado, con los 7 comportamientos. Con esos tenemos para que algo muy importante que siempre mencionamos nosotros es que inclusive una persona que vive con diabetes puede llegar a vivir hasta más que una persona normal. ¿Por qué? Porque ahorita los cambios que hace son para estar bien, son para mantenerse saludable, para mantener sus niveles de glucosa adecuados, se cuida un poquito más que los demás, ya le preocupa la parte esta de la alimentación, ya le preocupa la parte esta del medicamento, ya le preocupa la parte de la actividad física, entonces está más centrado en su salud. Entonces, la diabetes no se cura, solamente se controla a un grado que puede ser inclusive o verse mejor que una persona normal, pero no se cura, solamente se controla. Con calidad de vida. Con calidad de vida, exactamente. Bien, trajiste porra porque aquí Pablo Pérez dice, bien, Oscar. Ah, ok. No sé, sí creo que sí lo llego a conocer. No sé si ¿es una persona joven? ¿O en su foto? No. No lo No se ve, alcanzo a ver. ¿verdad? No. Bueno, Eduardo creo que Aguilar, sí, de buen todas día. maneras. Perdón. Sí, no, de todas maneras, saludos ahí a Juan Sí, Pablo. claro. Eduardo Aguilar, buen día a todos. Interesante sesión. Gracias, Eduardo. Yaceri Cuevas, excelente Gracias, saludos. información. Gracias por compartir tus conocimientos, te dice Yaceri Cuevas. Muchas gracias, para eso estamos. Eduardo Aguilar dice saludos desde Saltillo. Ah, sí, lo conozco, Eduardo, claro que sí. Saludos, Eduardo. Roberto Nava, buenos días, excelente información. Gracias. Ah, también, sí, creo que sí lo conozco.
Sí, 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 un saludo al señor Roberto. Sara, muchas gracias por la información. Sí, gracias. Saludos, es mi esposa, le mando un saludo. Ah, muy bien, pues, saludos para Sara, que te acompaña en esta sesión. Sí, muchas Bienvenida, qué gracias, bueno. saludos. Pati Espino, excelente información. Sí, Pati, saludos, gracias. Y luego aquí dice, espérame, ya se saltó este asunto. Ah, Marta Hernández, gracias por tan excelente ponencia sobre diabetes. Me hicieron comprender cómo influye la alimentación y el ejercicio en su control, nos dice Marta sí, Hernández. muchas gracias, Marta. Sí, son pilares, al igual que la de medicamentos, son pilares y fundamentales en el tratamiento de diabetes. Así es. Juanita Villalpando, ¿nos puedes decir aquí de viva voz el teléfono de la asociación? Ah, sí, claro, permítanme. ¿Te lo Está... sabes o lo doy yo? No, sí, sí me lo sé, pero espéreme, necesito... A ver, aquí está. Es bueno, sí, sí, mejor del usted porque el que tengo aquí ya no es. Estoy viendo que tengo el de la Federación Mexicana de Diabetes. ¿Ese doy? Ah, también la federación lo que hace es referir a las personas que viven con diabetes a las asociaciones. Entonces, por ejemplo, Correcto. si ella es de algún otro estado y la federación le hace llegar la llamada, ella la refieren a la asociación y puede acudir o vía en línea para su consulta sin problema. Sí, sí, sí. Bien, el teléfono es 55 55 11 42 00. 55 55 11 Sí, 4200. Ese es de la Federación Mexicana de Diabetes. Y vamos a así leer es. ahora, Y ah, si quiere le digo el de la asociación, por favor. es el 50, sí, es el 55 Sí. 62 Ajá, 34 85 49. correcto. ¿Lo puedes Listo. repetir por las dudas? ¿Lo Sí, puedes repetir por las dudas? 55, sí, 55 62 34 85 49. Excelente, gracias. Nos pueden mandar un mensajito ahí por Facebook, por Instagram, en caso de que no conteste nadie, porque ahorita por la pandemia no vamos todos los días, entonces tratamos de, por ejemplo, si hay algunas entregas, si hay algo urgente que requiera nuestra presencia en la asociación, con gusto vamos, pero si requieren información o requieren consulta, lo pueden hacer a través de la página de Facebook o de Instagram para agendar citas y demás. Sí, sí, sí. Bien, José Franco nos dice gracias. Pablo Pérez escribe desde Tlaxcala. Mari Carmen Ah, Castillo, sí. gracias. Mari Carmen, saludos, gracias. Juan Pablo Rose también, Soriano, gracias, saludos. Rose Soriano dice excelente, excelente. Ana Bettina Gracias, saludos. Bernstorff, muchas gracias, excelente información. Y yo Gracias, ya Betina, anoté aquí, saludos. escribí en el chat del Facebook el teléfono de la asociación. A ver, Oscar, Sí, dígame. ¿es mejor el mascabado o menos malo que el azúcar refinada? ¿Es mejor Exacto, la que el mascabado así y la como, azúcar refinada? así como lo acaba de decir, está menos procesada la mascabada, pero al final de cuentas sigue siendo azúcar. Entonces, la recomendación de nosotros, lo que normalmente busca una persona con diabetes es lo dulce. ¿Por qué? Porque está acostumbrado a eso. Llevar, llevar 10, 20 años consumiendo azúcar y de repente que te la quiten de tajo, Sí. pues obviamente sí cuesta un poquito de trabajo, al igual que el refresco, al igual que la comida rápida. Entonces, lo que hacemos en nosotros es
vamos disminuyendo poco a poco, poco a poco, poco a poco. En este caso del azúcar, el mascabado, podemos cambiar la refinada, la blanca, al mascabado, pero la cantidad ya no va a ser la misma. Eso sí, deben de tenerlo siempre presente. Solamente vamos a agregar poco y vamos a llegar a un punto donde en lugar de utilizar el azúcar, vamos a utilizar un suplemento. Ajá, bueno, de los sobrecitos, esos de, no podemos decir nombres porque qué tal si nos multan o nos Ahorita voy a cobran. llegar a eso. Tengo una pregunta sobre eso. Podemos Tengo una utilizar pregunta. algún tipo de Ahora, vamos, edulcorante. mascabado contra miel o miel contra Mascabado mascabado. contra miel, la cantidad es importante. La miel obviamente es natural, el mascabado está menos procesado, pero por ejemplo, si la persona nunca ha utilizado miel, ¿para qué le vamos a dar miel? Es mejor no darle. Si la persona no sé, le echaba tres cucharadas de azúcar a su café, que es un suicidio eso, pero ¿para qué echarle azúcar al café, no? Pero si la persona le echaba 3 cucharadas de azúcar, bueno, ahora echarle solamente media, porque estaba tratando de buscar lo dulce. Ajá. Entonces podemos sustituir ese azúcar por por un sobrecito de esos ¿cómo se llama? ¿Cómo les dice? Por un suplemento. Ajá, no, no, no es suplemento, es edulcorante, perdón. Por un edulcorante. Edulcorante. Ajá. Entonces, 0 calorías, no eleva. Stevia. Exactamente, bueno, y usted lo dijo. Entonces, esos sobrecitos que les hago mención, eso es lo que pueden usar. Ok, pero a ver, la stevia es una planta. Ah, ya, ya, ya. No, no como tal el sobrecito. Mire, es importante saber esto. La planta, como tal, tiene un proceso para que la hagan sobrecitos. Si usted la consume directo de la planta, ahí tenemos un problema porque no sabemos qué otras sustancias tiene que pueden afectar al paciente. Eso es muy importante. Esa es una muy buena pregunta. ¿Por qué? Porque si yo agarro la hoja y le echo directo, estoy saltándome el proceso que lleva al momento de estar en sobre. Y si está en el sobre es porque ellos ya se encargaron de solamente utilizar la sustancia que requiere para endulzar la bebida que yo tenga que endulzar. Entonces, si yo la echo directo, la planta como tal, bueno, la hoja, pues obviamente voy a tener un problema ahí porque va a liberar sustancias que aún no las quitan. Entonces me puede causar un problema, te puede tener una consecuencia. Ajá. Sí, hemos visto muchas personas usa la planta directa, que no sé qué, a mí me ha funcionado. Recordemos algo muy importante, no todas las personas son iguales y requieren el mismo tratamiento, ni les funciona el mismo tratamiento igual que a otras. Ajá. Muchas veces pasa lo que les menciono en nuestras pláticas, es que la vecina es el principal factor de riesgo en diabetes. ¿Por qué? Porque la vecina siempre dice, tómate esto para la diabetes, vas a ver que se te va a controlar, se te va a quitar y en 2 días ya vas a estar bien. A mí me funcionó o a esta persona le llegó a funcionar. Entonces sí tenemos un problema ahí, siempre con la vecina, estamos peleando con ella de que no dé información falsa, pero sí es importante que no consumamos alimentos así como la hoja de esta porque no están procesados o no quitaron las sustancias que pueden llegar a afectar a la persona. Y no solo en sus niveles de glucosa, ¿eh? O sea, me refiero a salud en general. O sea, hay sustancias que no debemos de consumir y puede causar, no sé, algún tipo de envenenamiento. Entonces, sí hay que tener mucho cuidado con esos alimentos naturales. Si no están evaluados científicamente, bueno, pues entonces sí, sí es importante no consumirlos. Bien, Perla Cortés escribe, hay un azúcar que está mezclada con stevia. Bueno, Oscar. Vamos a esperar a que regrese porque se interrumpió un poco la señal. Oscar, a ver si nos escuchas. Parece que se interrumpió aquí la señal con
con Oscar. Vamos a esperar unos segundos porque seguramente se va a poder reconectar. Sí, de hecho salió de la sesión de Zoom en un momento. ¿Ya Seguro va a quedó? volver a entrar. Ya te escuchamos. No te veo, pero Sí, ya te perdón, escuchamos. se salió y luego regresó. ¿Me puedes repetir la pregunta? Es que no la... Con no la- gusto, con gusto. Perla Cortés escribe, hay un azúcar que está mezclada con stevia. ¿Qué opinas? No tengo conocimiento de ese azúcar mezclada con stevia. Con gusto, si nos hace llegar la foto de la información nutrimental que tiene en la parte de atrás a la página de Facebook o de Instagram, con gusto ahí mismo le podemos responder si está bien, está mal, si la puede consumir, si no la puede consumir. Sí, 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 pero no, la verdad es que no tengo conocimiento de ese azúcar. Digo, a final de cuentas, si es azúcar con stevia, si tiene azúcar, pues obviamente hay que cuidar la cantidad que estamos consumiendo. No por tener stevia, pues ya se pueda servir a diestra y siniestra, ¿no? Sino que si tiene azúcar, sí es importante checar la cantidad. Eso sí es de cajón siempre. Correcto. Y también lo puede mandarle la información por el correo electrónico que ha estado apareciendo en la transmisión. Hemos Sí, puesto su sí, sí, correo sí, también, electrónico, también, también. entonces Ujú, ahí pueden sí, enviar su imagen y ustedes les darán sí, una nos manda la opinión. fotito. Exactamente, nos manda la fotito, nos manda su nombre, si tiene teléfono celular o si quiere por ahí mismo que le contestemos en el correo, con gusto lo podemos hacer, sin problema. Bien, hace tiempo yo leí, Oscar, que usar edulcorantes Ajá, era porque engañan al organismo de que está consumiendo azúcar, pero no es azúcar. Y entonces ajá, el páncreas se pone a trabajar, pero no hay azúcar que procesar. Eso lo leí ajá, y lo comparaban, hacían una analogía como que a un auto hubiera algún producto que simulara que le ponían aceite al motor y en realidad no tenía aceite el motor y el motor trabajaba pensando que sí tenía y hacían esta analogía. Es cierto que el ajá. páncreas se pone a trabajar y que puede ser malo que se le den bueno, que lo confundan con edulcorantes porque no es Con azúcar. edulcorantes. De hecho, lo vimos en la plática. Cuando un alimento entra, Ajá. el organismo, hay unas hormonas que se llaman incretinas y esas se encargan de hacer que el páncreas libere la cantidad de insulina que necesita el cuerpo para metabolizar toda la energía que entró. El páncreas no detecta como la parte dulce, sino detecta lo que contiene el alimento, ajá, que son los Ajá. hidratos de carbono. Entonces, de ahí de entrada, pues ya, solamente es cuando se introduce la energía, los hidratos de carbono es lo que detecta el páncreas para liberar. No se pone loco si no hay si no hay hidratos de carbono, entonces no es posible esa parte. Ujú. Los hidratos de carbono son lo mismo que los carbohidratos. Ajá, los carbohidratos, hidratos de carbono, HC, sí se conocen por diferentes nombres, pero sí son carbohidratos a final de cuentas Cuando uno todos. hace ejercicio, le dicen que baje sus carbohidratos, el consumo de carbohidratos. Mire, normalmente necesitamos energía para hacer ejercicio. Ajá. Si no tenemos esa energía, bueno, el organismo hace unas acciones dentro del cuerpo en donde produce energía de la reserva que tenemos, ajá, acumulada, la grasita, la lonjita, lo que quiera, como pueda llamarle, pero sí es importante que los hidratos de carbono se consuman para poder realizar una actividad física. Tenemos problemas de sobrepeso, entran muchas cosas aquí, otro tipo de alimentación y demás. En personas que viven con diabetes es importante la cantidad de hidratos de carbono que se consumen, tanto para realizar sus actividades de todo el día como para realizar ejercicio. Ajá. Y bueno, aquí sí hacemos el hincapié precisamente en los hidratos de carbono porque son los que van a afectar directamente en sus niveles de glucosa. Entonces, sí son importantes los carbohidratos en diabetes si es mínimo o un poquito elevado la parte de hidratos de carbono, eso lo hacemos para la evaluación del paciente, de lo que hace en sus actividades diarias todos los días y demás. Por ejemplo, una persona sedentaria, supongamos de unos 40 años, que está en su casa ahorita por el home office,
y está acostumbrado a consumir cierta cantidad de hidratos de carbono, a lo mejor unas 6 tortillas en la mañana para el desayuno, a lo mejor unas 2 tortillas en la comida, a lo mejor en la cena, pues dice unas 5, ¿no? Entonces, esa persona sí está consumiendo hidratos de carbono de más para la actividad que realiza. Entonces, se hace la evaluación, se hacen lo que es su consumo de calorías que debe de tener en el día y ahí se le proporciona, sabe que la cantidad que está comiendo de hidratos de carbono, si está un poquito elevada, está repercutiendo en sus glucosas, vamos a disminuirla. Lo que les mencioné anteriormente, no todos los pacientes funcionan igual, o sea, no todos los pacientes requieren el mismo tratamiento, hay pacientes completamente diferentes. Sí, sí, sí. En tu charla hablabas de que ya los adultos mayores tendríamos que estarnos midiendo la glucosa con frecuencia, ¿no? Sí, Aunque sí, no cada tengamos mes, antecedentes, aunque no tengamos aunque antecedentes de no, diabetes. es meramente cuidado para precisamente evitar, porque muchas veces pasa, lo vimos en una diapositiva donde estaba el mapa de México. Cuando ya eres mayor de 30 años, cuando naciste en México, si llegaste a pesar más de 3.8 kilogramos de peso, si tienes estrés, si tienes sobrepeso, obesidad, a lo mejor no tienes antecedentes familiares de personas que vivieron con diabetes, pero sí tienes factores de riesgo como haber nacido en México, como la edad y demás, que van a determinar también si más adelante puedas o no vivir con diabetes. Si haces ejercicio, si mantienes una vida saludable en cuanto a alimentación y demás, si acudes regularmente al médico, lo único que va a hacer tu médico cada mes es checar tus niveles de glucosa. Ajá. Si están dentro de lo normal, continúa así, no hay problema, pero si ya llega a haber alguna alteración, es mejor, como dijera el comercial, prevenir que lamentar. Ajá. Entonces, Por la supuesto. prevención empieza cada mes, una evaluación. Y no solo de glucosa, o sea, es de peso, de presión, porque normalmente la presión arterial alta va acompañada con diabetes, o al revés, normalmente la persona que vive con diabetes llega a tener presión alta, o el de presión alta llega a tener diabetes, o inclusive las tres, que es obesidad, presión alta y diabetes. Entonces sí es importante las evaluaciones cada mes, cada mes, cada mes, por cualquier cosa. Ajá. Eso sí es muy importante. Es cierto que el organismo le pide a uno lo que necesita. Ejemplo, bueno, tener sed es lo más elemental y pues toma uno agua, pero Ajá. hay ocasiones en las que uno está ansioso por un dulce, por algo dulce. Sí, 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 esas cosas sí llegan a pasar, ahora sí que lo que el cuerpo pide, pero también hay que darle, moderadamente, no hay que excedernos, por ejemplo, los viernesitos como que hace sed, entonces que el vinito y así, pero nada más, o sea, no la botella, hay que medirse, pues, en el sentido, ok, un dulce, ¿de qué tamaño? Hay dulces grandes, hay dulces pequeños, entonces sí, darle a esta parte del cuerpo, no digo que no, pero lo que mencionamos anteriormente, la cantidad. La cantidad es muy importante aquí. Correcto, correcto. Pues, muy bien, Ay, Oscar. A ver entonces, si ya te congelaste otra hola. vez. Ah, ya, aquí estás. Ya te escuchas. Sí, ya, perdón, no lo No, ya. escuché. No, digo que te Hola. congelaste y ya no te escuchamos. Pero ya creo que ya estás de vuelta. No, ahora sí nos está jugando una mala pasada la comunicación por internet, porque está congelado de nuevo Oscar. Ahí está. Perdón, se fue Ya, otra te estamos vez. esperando. Ahí estás de Disculpe. nuevo. Ajá. No, por favor, ya no hay más preguntas. Yo te pediría unas palabras de cierre para tu charla, Oscar, si me haces favor. Sí, claro, pues primero que nada agradecerles a ustedes, Luis, la invitación. La verdad es que para nosotros siempre es grato compartir esta información con las personas.
nos interesa mucho la parte de que las personas que no tienen conocimiento acerca de su padecimiento se acerquen a nosotros para poder informarles, para que se quiten esa idea de que en el momento que te diagnostican diabetes ya se te viene el mundo encima, de que ya no vas a poder salir adelante. Es una idea errónea que tenemos. La verdad es que vivir con diabetes es un tema muy amplio. El vivir con diabetes no es solo de, "Ah, ya tengo que tomarme mi glucosa, ya tengo que tomar mi medicamento". Va más allá, va más allá. Inclusive lo que siempre les he mencionado a los pacientes es que podemos ayudar a alguien más. El conocimiento que se obtiene a través de la educación en diabetes sirve para poder ayudar a más personas. Es el modelo que manejamos, que se maneja en la educación en diabetes. Es similar bueno, yo lo he visto de esta manera, es similar al de Alcohólicos Anónimos, se podría decir, en donde tú aprendes cómo controlar y eso que aprendes, tú se lo puedes compartir a alguien más y ese alguien más lo va a valorar porque tú lo estás dando desinteresadamente. Ajá. Entonces, así, eso es lo que tratamos de hacer nosotros, es lo que he tratado de hacer yo siempre en cada una de mis consultas, en cada que me piden información, eh, decirles, sí, nosotros lo hacemos así, si tú conoces una manera de cómo hacerlo diferente, bueno, pues también que nos las haga llegar. ¿Por qué? Porque no estamos cerrados a compartir este conocimiento que se tiene. Ajá. Entonces yo lo que quiero es agradecerles a los que nos escucharon, a los que se conectaron. Muchas gracias. A algunos los conozco, a algunos no sé si se conectaron. Yo mandé la invitación a diestra y siniestra y pues a todos ellos les quiero mandar un saludo. Muchas gracias y esperamos sus dudas. Digo, si a lo mejor por X o Y razón, a la mejor pena o cosas así, no nos hicieron llegar sus preguntas. Estamos las 24 horas todo el tiempo, nos mandan un correo, nos mandan un mensaje de Facebook o en Instagram, si quieren con una cuenta falsa y demás, como, no sé, como ustedes quieran, pero para que no se queden con esa duda, ¿vale? Por supuesto, muchas gracias, Oscar. Gracias por esta interesante charla. La verdad es que es muy reveladora. Sí. Yo aprendí mucho de algo que me es totalmente ajeno, afortunadamente, pero que es muy útil saberlo. Porque hoy puede Sí, que no se ofrezca, pero mañana o pasado mañana puede que sí. Y lo de la prevención, el que sugieras que nos hagamos exámenes, aunque no tengamos antecedentes, pues qué mejor que nos dé la certeza y la tranquilidad de que no va por ahí. Qué bueno comprobar que no es nuestro tema, qué mejor, pero si fuera, mejor identificarlo a tiempo. Exactamente, así es. La prevención es la mejor manera de estar un poquito más tranquilos, ¿no? Y ayudemos nutriéndonos bien, no alimentándonos, nutriéndonos y haciendo ejercicio. Exactamente, ¿Verdad? así. Y bueno, voy a aprovechar a propósito de que hoy es el Día Internacional de las Personas de Edad, voy a dar 2 avisos. El primero es que mañana vamos a tener una sorpresa, les vamos a regalar algo y mañana vamos a poner la convocatoria por las redes sociales, entonces les sugiero estar atentos porque es algo bueno, es algo que nos va a beneficiar a muchos y mañana lo vamos a hacer público, entonces desde hoy hacemos el anuncio. La segunda es que vamos a hablar el próximo martes de un tema poco común, pero que yo sé que hay mucha gente que cree en esto. Ángeles y arcángeles. Esto va a ser en voz de 2 personas que son italianos, Erika y Giovanni, y ellos nos van a hablar de este tema interesante en una charla de tú a tú el próximo martes por este medio. Y bueno, pues yo les doy las gracias por acompañarnos. Oscar, mil gracias. De verdad, muchas gracias. Cuando gusten, aquí estamos, ¿eh? Gracias. Y a todas las personas que nos hicieron el favor de conectarse por Facebook Live, gracias. Alba Cuapio Martínez todavía alcanzó a escribir. Muy bien, Oscar. Felicidades. Albita, muchas gracias. Saludos. Sí, trajiste buena porra, ¿eh? Hola, ¿sí me escucha? Sí, ¿no? Sí, trajiste buena porra, digo. Bien.
Gracias a todos, que tengan un buen día. Nos vemos por aquí el próximo martes y estén atentos mañana con esta sorpresa que les tenemos. Gracias, buenos días. Gracias, hasta luego, saludos a todos, bye.